Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a seguir con función cuadrática, ¿sí? Pero esta vez vamos a repasar cómo hacíamos para graficar una función cuadrática. Esto ya lo vieron, así que voy a hacer un breve repaso. Y además vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones, y en este caso mixtos. ¿Por qué? Porque vamos a mezclar una función lineal con una función cuadrática o dos funciones cuadráticas entre sí. Bueno, primero vamos a ver cómo hacíamos para graficar. Recuerden que para graficar había que buscar las raíces, que era la intersección con el eje X, ¿sí? Recuerden que la parábola tiene dos curvas, ¿sí? Dos curvas que van a cortar el eje X en dos puntos. En algunos casos en dos puntos, a veces no lo cortan o a veces lo cortan en un punto solo. Pero bueno, para poder encontrar esos puntos, esos cortes con el eje X, se usa esta fórmula resolvente, que ya la venimos aplicando en la resolución de ecuaciones, ¿sí? Luego también tenemos que encontrar el vértice, que el vértice es el punto en donde se juntan las dos ramas de la parábola, ¿sí? Ese vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Para encontrar el vértice en X hay dos fórmulas. Una, menos b sobre 2 por a, y la otra sumando las raíces y dividiéndolo por 2, ¿sí? Normalmente usamos esta, pero bueno, en algún caso que no nos dé la forma completa de la función cuadrática y nos dé las raíces, podemos encontrarla con esta fórmula. Y bueno, para encontrar el y del vértice, tenemos que ese número, ese resultado que me dio el x del vértice, lo tenemos que reemplazar en la x de la función con la cual estamos trabajando. Y ahí obtenemos el vértice en y. ¿Sí? El eje de simetría es una línea vertical que lo que hace es cortar a la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Justo pasa por el medio ese eje de simetría, así que pasa por el x del vértice. Y la ordenada del origen es, la curva va a cortar el eje Y en un punto. Bueno, ese punto me lo determina la letra C, el término independiente, el número que no tiene X. ¿Por qué? Porque para encontrar la ordenada del origen había que reemplazar a la X por 0. Y si reemplazamos a la X por 0, toda esta primera parte se anula y el resultado me queda C. ¿Sí? Así que bueno, eso es un breve repaso para ver cómo hacíamos para graficar. Y acá tomé el ejemplo del libro, el ejemplo de la teoría que les puse para que la tengan en sus carpetas. Tenemos esta función cuadrática donde a vale 1, que es el término que está con la x al cuadrado, ¿sí? Adelante de la x cuando no hay nada hay un 1, a vale 1, b vale 2 y c vale menos 3. Para encontrar las raíces, reemplazo todos estos números en la fórmula resolvente y obtengo que las raíces son 1 y menos 3. Ojo acá, les pido por favor que tengan mucho cuidado cuando van a utilizar la fórmula, ¿sí? Respeten los signos de cada número, y también si elevan al cuadrado, cuando elevan al cuadrado la letra b, usen paréntesis en la calculadora en el caso que la letra b sea negativa, ¿sí? Porque eso les va a cambiar el resultado. Recuerden que siempre que el exponente sea par, el resultado de esa potencia va a ser positivo, ¿sí? Las raíces son 1 y menos 3. ¿Qué pasa con el vértice? Bueno, el vértice en X usé la fórmula de menos b sobre 2 por a. Como tengo el valor de b y tengo el valor de a, lo reemplazo en la fórmula y obtengo que el vértice en X es menos 1. Para encontrar el vértice en Y, ¿qué hago? Ese menos 1 lo reemplazo en la X de la fórmula original con la cual yo estoy trabajando. Cuando elevan al cuadrado menos 1, ¿sí? Me da 1 positivo. Ojo acá, fíjense, como el valor del vértice en X me dio negativo, yo cada vez que lo reemplacé en la X lo escribí entre paréntesis, porque es negativo, ¿sí? Si está positivo no hace falta. Bueno, el resultado de toda esa cuenta me queda menos 4. Así que el vértice es el punto menos 1 menos 4, ¿sí? Vamos a la parte gráfica. El vértice es menos 1 de X, menos 4 de Y. Acá tengo el vértice. Las raíces me habían dado 1 y menos 3, así que sobre el eje X, esto se marca sobre el eje X, hago un punto en el 1 y un punto en el menos 3. Y ahora, la letra C era la ordenada al origen, o sea, el corte con el eje Y. O sea que voy a hacer un puntito en el menos 3 de Y. Una vez que tengo esos puntos, entonces trato de marcar la curva, la parábola, ¿sí? Lo mejor posible. Este punto, fíjense que yo para este lado, para la parte derecha, tengo 3 puntos. Y para la parte izquierda solamente tengo 2 puntos. Para que esto me quede bien simétrico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dijimos? Que en el eje de simetría coincidía con el vértice en X, ¿sí?
¿sí? Entonces, todo esto para que me quede bien parejita. Sobre el -1 voy a trazar una línea punteada, ¿sí? Ese es mi eje de simetría. Ahora, para encontrar el punto simétrico de este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántas unidades hay entre el punto, entre la ordenada del origen y el eje de simetría. Hay una unidad. Bueno, cuento una unidad más para el otro lado, o sea, la misma cantidad de cuadraditos que tengo de la ordenada del origen al eje de simetría, la repito para el lado izquierdo. Y ahí tengo el punto simétrico, que sería -2, -3. Esto para que cuando yo marque la parábola, la otra curva, la otra rama de la parábola, me quede bien simétrico, ¿sí? Y no pase que me quede más abierta de un lado que del otro, ¿sí? Como que queden más separados de un lado que del otro la curva. De este modo me quedó en igual distancia. Del eje de simetría, la ordenada del origen, tengo un cuadradito, entonces voy a dejar un cuadradito para el otro lado. Y ahí encontré el punto simétrico, ¿sí? Esto es para que quede bien la representación de la parábola. Bien, esto es toda la primera parte para que ustedes puedan graficar lo que viene ahora. ¿Qué son los sistemas mixtos? Los sistemas mixtos son sistemas de ecuaciones, en este caso en donde hay una función lineal y una función cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta? Porque una función tiene la x elevada al cuadrado, por eso es cuadrática, y la otra función tiene la x elevada a la primera, ¿sí? El término lineal que se llama, por eso es una recta y una parábola. ¿Cómo hago para resolver? O sea, yo tengo que ver si esas dos funciones se cruzan en algún punto. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es igualar las dos ecuaciones, ¿sí? Igualo la función lineal igual a la función cuadrática. ¿Qué hago después? Lo mismo que hacíamos en el trabajo anterior. Una vez que están igualadas, ¿sí? Igualo a 0 la ecuación. Es decir, todo lo que está en el miembro, en este caso en el miembro derecho, lo paso al otro lado del igual con su operación contraria. Fíjense, menos x cuadrado pasa sumando, el menos x pasa sumando y el 5 pasa restando. Lo igualo a 0 y acá lo que hice fue acomodarlo en orden decreciente, es decir, primero coloqué la x al cuadrado, después 2x más 1x me dio 3x, junté los términos semejantes, y 1 menos 5 me dio menos 4. Me quedó una función cuadrática completa, donde a vale 1, b vale 3 y c vale menos 4. ¿Sí? Acuérdense que vamos a retroceder. Primer paso, igualamos las dos ecuaciones. Segundo paso, igualamos toda esa expresión a 0. Tercer paso, nos fijamos cómo nos quedó. Si la ecuación cuadrática nos quedó completa, aplicamos la fórmula resolvente, ¿sí? Reemplacé A, B y C en la fórmula resolvente y eso me dio dos resultados. Uno me dio como resultado 1 y me dio como resultado menos 4. Eso significa que la parábola, la recta, mejor dicho, va, como en este caso, la recta va a cortar a la parábola en dos puntos, ¿sí? Entonces ustedes después esto lo tienen que graficar. ¿Cómo hago para graficar esto? La función lineal, ¿cómo hacíamos para graficar la función lineal? Una vez que encontramos que esos puntos son por los cuales se van a cruzar la línea recta y la función cuadrática, ¿esto qué significa? Que me va a quedar una representación gráfica similar a este estilo, solo que como la x al cuadrado está negativa, ¿sí? La parábola me va a quedar hacia abajo, ¿sí? La representación de la recta me va a quedar así, entonces se va a cruzar en dos puntos. Esos dos puntos en x corresponden a 1 y a menos 4. Y si quiero saber por dónde van a... O sea, ese punto tiene la coordenada en x 1, pero si yo quiero saber cuál es la coordenada en y, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con los sistemas de ecuaciones comunes? Reemplazábamos al 1, reemplazábamos a la función, mejor dicho, cualquiera de las dos funciones que ustedes tengan, las reemplazaban por 1, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber, bueno, a ver, esta parábola y esta recta se van a cruzar en el punto de x, 1 y menos 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer punto es 1 de x, pero no sé cuánto es de y. Y el segundo punto es menos 4 de x, pero no sé cuánto de y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar ese 1 en cualquiera de las dos funciones que tengan. Siempre la más fácil es la lineal.
¿sí? Pero en cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Entonces, reemplazo 2 por 1 más 1, y eso me da que y es igual a 3. 2 por 1, 2, más 1, 3. Así que en el punto 1, 3 va a estar mi primer cruce de la recta con la parábola, 1 de x, 3 de y, y lo mismo voy a hacer con el segundo punto, ¿sí? Y igual, y lo reemplazo también en la función lineal. 2 por menos 4, como es negativo lo coloco entre paréntesis, más 1. Y igual, 2 por menos 4 me da menos 8, y menos 8 más 1 me queda menos 7. O sea que el segundo punto por donde se van a cruzar la línea recta y la parábola es en el menos 4, menos 7. ¿Sí? Entonces recuerden que van a tener que graficar la función lineal, la función cuadrática, y se tienen que cruzar en ese punto, ¿sí? Esa es la resolución gráfica, se tienen que cruzar en esos puntos. Entonces, volvemos otra vez, hacemos un repaso. Tenemos las dos funciones, las igualamos entre sí, luego igualamos todo a 0, ¿sí? Luego nos fijamos cómo nos quedó esa ecuación, y si nos quedó una ecuación cuadrática completa, aplicamos la fórmula resolvente para ver en qué puntos se cruzan. Una vez que encontré los puntos, estas son las coordenadas en X. Tengo que encontrar la coordenada en Y, porque recuerden que esto es un punto, ¿sí? Que tiene coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, reemplazo el valor de X en cualquiera de las dos ecuaciones. Me va a dar el mismo valor. Yo lo reemplazo en la lineal porque es más cortito el reemplazo. Y lo mismo con menos 4, ¿sí? Que fue lo que hice acá. Y obtengo los dos cruces, los dos puntos por donde se van a cruzar las dos funciones, ¿sí? Esta es la resolución analítica. Y la gráfica, para la gráfica, grafican la función lineal, grafican la función cuadrática como lo hicimos al principio de este video, y van a ver que se van a cruzar en estos puntos, ¿sí? Y acá hay un detalle que ustedes lo tienen en la teoría, y es el siguiente. ¿Qué significa este triangulito? Esto se llamaba discriminante. Discriminante es lo que está dentro de la raíz. Si lo que está dentro de la raíz me queda un número mayor que 0, es decir, me queda un número positivo, como en este ejemplo, la recta va a cruzar a la parábola en dos puntos. Si lo que está dentro de la raíz, el discriminante que se llama, si lo que está dentro de la raíz cuando yo hago esta cuenta me da igual a 0, voy a obtener un punto solamente de cruce. Por eso se dice que la recta es tangente a la parábola. ¿Qué significa eso? Que la roza, ¿sí? La toca solamente en un punto. Y cuando el discriminante me dé negativo, cuando adentro de la raíz me dé un número negativo, eso significa que la parábola y la recta no se van a cruzar, ¿sí? Entonces esto es mayor que 0, es decir, si me da positivo, si me da igual a 0 o si me da negativo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando ahora tengo la resolución de una ecuación cuadrática, de un sistema de ecuaciones, pero las dos son funciones cuadráticas? Bueno, hago lo mismo que hice anteriormente. Igualo las dos ecuaciones, ¿sí? Luego igualo todo a 0. Para eso tengo que pasar todo para el otro lado, para el miembro. En este caso pasé todo para el miembro izquierdo, ¿sí? Lo igualo todo a 0. ¿Y después qué hago? Agrego los términos semejantes, es decir, junto los términos semejantes. 3x cuadrado menos 1x cuadrado me da 2x cuadrado, ¿sí? Ahora me fijo en los términos lineales, los que tienen la x elevada a la primera. 2x menos 1x, 1x. Y ahora los números que no tienen x, o sea, 1 más 4 y me da 5. Entonces, me quedó una ecuación cuadrática. ¿Qué hacíamos? Nos fijábamos si me había quedado completa o incompleta. Como está completa, aplico la fórmula resolvente. A vale 2, B vale 1 y C vale 5. Cuando aplico la fórmula resolvente, me termina quedando que el discriminante, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz, me da negativo. Eso significa, si me da negativo, que no tiene solución en los reales, ¿sí? Recuerden que sí tiene solución en los imaginarios, que lo vimos al principio del año, pero no tiene solución en los reales. Es decir, que estas dos parábolas no se van a cruzar. Cuando ustedes la grafiquen, buscando el vértice de cada una y las raíces de cada una, les va a quedar una cosa así de este estilo. Bueno, en este caso, como los dos términos cuadráticos son positivos, me quedaría dos parábolas hacia arriba, ¿sí? Que no se van a cruzar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si se van a cruzar o no las parábolas? Bueno,
mirando el cuadrito que ustedes tienen en la teoría, que yo acá lo hice medio desprolijo, pero para que lo entiendan. Si el discriminante, o sea, lo que está dentro de la raíz, esa cuenta, me da un resultado mayor que 0, es decir, me da positivo, las ramas de la parábola se van a cruzar en 2 puntos. ¿Sí? Esos 2 puntos me lo va a dar la solución cuando yo aplique la fórmula resolvente. Ahora, si adentro de la raíz me quedó igual a 0, cuando yo hice todo este paso previo, ¿no? Y adentro de la raíz, cuando hago la cuenta, me da igual a 0, significa que las parábolas se van a cruzar en este sentido. O sea, en un punto solo se van a cruzar. ¿Sí? Y si dentro de la raíz me quedó un número negativo, como justamente lo da el ejemplo que les puse ahí en la teoría, si me da negativo, o sea, si me da menor que 0, las parábolas no se van a cruzar. ¿Sí? Es muy similar a la parte de la recta con la parábola. Es muy similar, solo que en este caso el gráfico son 2 parábolas. Es decir, que para graficar, vuelvo a repetir, va a haber que buscar las raíces de cada uno, los vértices de cada uno y representar todo en un mismo gráfico, ¿sí? En un mismo sistema. De todos modos, cualquier duda que tengan, ¿sí? Pregúntenla. Sé que tienen dudas, porque es lo normal, es lo más coherente que haya dudas, porque están viendo un video, no estamos en la rutina de la clase, ¿sí? Y no es lo mismo mirar un video 20 veces para tratar de entender el tema que estar en la clase, ¿sí? Entonces, sé que hay dudas, así que pregunten todo lo que tengan que preguntar, mándenme las fotos de los ejercicios por mail, no se queden con dudas, porque fíjense que esto empezamos viendo ecuaciones cuadráticas simples y ahora lo agregamos a sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces traten de, por favor, todo aquello que a ustedes les genere duda y que a ustedes les impida resolver un ejercicio, pregunten, ¿sí? Que acá estoy para responderles. Y tratar de ayudarlos en todo lo que pueda. Les mando un beso grande y ojalá pase pronto todo esto para que podamos disfrutar de las clases. Les mando un abrazo.